Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 6, el misterio del Evangelio. Quizás has pasado tiempo estudiando tu Biblia y hay cosas que aún no llegas a entender. Y piensas cómo es difícil entender la Biblia. A veces se nos hace complicado entender a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos. Si te hace difícil, ahora es mucho más difícil entender la palabra de Dios para muchas personas. ¿Por qué es que se nos hace tan difícil entender el Evangelio? No es solamente entender o comprender, sino que también aceptar el Evangelio. Porque hoy en día hay muchísimas personas, tú lo puedes mirar alrededor, que hay muchas personas que creen en Cristo, creen en la salvación, pero solamente que a su manera. Eso es lo que vamos a estudiar esta semana, ah, el misterio. Vamos a, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, que Él nos ayude a entender y que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, le damos las gracias por su amor, por su misericordia, porque usted es bueno y siempre ha sido bueno, Señor, que a pesar de que nosotros somos malos, muy malos, usted extiende sus brazos para alcanzarnos, porque usted quiere lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Que esta lección pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, por favor, denos sabiduría para poder hacer lo bueno y aceptar ese mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Efesios 3:20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús y en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Probablemente que en tu oración le has pedido algo a Dios. ¿Qué le has pedido a Dios? O probablemente que estabas orando y ya te cansaste porque crees que Dios no va a resolver tu problema o Dios no ha contestado tu oración. En Efesios 3, Pablo comienza con un tema que ya había mencionado anteriormente, que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3:6, aun cuando podía no ser una gran sorpresa para la iglesia de hoy, compuesta en su mayoría por gentiles, era algo que parecía radicalmente nuevo para muchos de sus lectores en aquel entonces. Lo que enfatiza Pablo es de que la salvación es para todos. Y entonces cada uno de nosotros tiene su oportunidad, ¿verdad? Ah, a veces es difícil, porque lo que tú estás pasando no es lo mismo que yo estoy pasando, o no es lo mismo que Pablo estaba pasando en ese momento, y que la iglesia de Éfeso estaba pasando en ese momento. A los siervos de Dios no reciben honores ni reconocimiento del mundo. Tú a veces estás esforzado por hacer la limpieza de la iglesia, por dirigir bien la iglesia, por trabajar arduamente en la iglesia, y tú dices, parece que a nadie le interesa. Pero a veces se nos olvida que necesitamos tener humildad y que todo lo que tú haces es para la honra y gloria de Dios. Es maravilloso eso. Algo que a veces nos cuesta entender. A veces nosotros como miembros de iglesia a veces queremos que nos den el cargo más alto, ¿verdad? Para servirle a Dios. Pero tú no necesitas tener ese cargo tan alto para que tú puedas servirle a Dios. Tú puedes servirle a Dios aún no teniendo ningún cargo. Um, Esteban fue apedreado porque predicó a Cristo y Cristo crucificado. Pablo fue encarcelado, azotado, apedreado y finalmente muerto porque era un fiel mensajero de Dios a los gentiles. El apóstol Juan fue desterrado de Isla de Pasmo por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, estos ejemplos
nos deben de dar fuerza y poder divino. ¿Por qué? Porque probablemente en este momento tú no estás pasando nada de eso. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Para qué fui llamado yo? Porque cuando Dios te llamó a ti, me llamó a mí, me llamó para un propósito. ¿Será que yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Ah, y entonces, si tú estás haciendo lo correcto, esfuérzate, sigue con humildad y sabes que cada uno de nosotros va a alcanzar su meta, así como Pablo dice, ¿no? He peleado la buena batalla. Y entonces, Él sabe lo que le tiene reservado. Y tú y yo también sabemos lo que hay para cada uno de nosotros. Nuestros esfuerzos bien valen la pena. En Efesios 3, mientras lees, identifica uno de los temas principales. ¿Qué aspectos importantes menciona Pablo? Efesios 3 muestra una estructura interesante. Pablo comienza con el capítulo con estas palabras. Por esto les escribo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles. ¿Por qué está en la cárcel él? Por predicar el evangelio. A veces, a veces no nos damos cuenta cómo Dios obra. Como yo te dije anteriormente, por qué Dios nos llamó. Cómo Pablo está preocupado por la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque un día él estaba haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Todo lo contrario. Pero más sin embargo, cuando Dios lo llama porque tiene algo especial para él. Él fue escogido. Tú también eres una persona que Dios escogió y te está llamando. Ha estado ahí llamándote y quiere usarte de la mejor manera. En Efesios 3:1 Pablo identifica como prisionero de Cristo su forma de sostener que si bien vive bajo cautiverio romano y aparentemente está bajo la autoridad del imperio romano, aún hay un propósito divino más profundo que está llevando a cabo en su vida. Él no es prisionero de Roma, sino prisionero de Cristo Jesús. A veces las personas piensan que cuando a ti te pasa algo, cuando tú estás enfermo, piensan es que Él cometió un pecado. Cuando tu hogar, tú cuando eres fiel a Cristo, cuando tú más le sirves a Cristo, hay más pruebas, hay más tentaciones, hay más sufrimiento. Y entonces tenemos que soportar estas pruebas, porque estas pruebas son las que transforman nuestra vida. Estas pruebas son las que nos acercan a Cristo. Y Pablo está diciendo, yo estoy en la cárcel, pero no estoy porque yo soy un delincuente. En ese tiempo, los que iban a la cárcel eran porque eran asesinos, ladrones, y estaban condenados a muerte. Pero Pablo está condenado a muerte por hacer lo bueno. Y entonces, probablemente que tú te has preguntado, ¿por qué cuando yo quiero hacer lo bueno, cuando yo quiero servirle a Dios, me pasan cosas malas? ¿Por qué cuando yo más quiero servirle a Dios, todo me va mal? Quizás hasta este momento has mirado que tu vecino ha prosperado, tiene carro nuevo, casa nueva y se mira sonriente. Y más sin embargo, para ti tu carro se descompone a cada rato. No te alcanza para pagar la renta, no te alcanza para pagar los biles. Y te preguntas, ¿hasta cuándo? Tranquilo. Dios ha estado en el control y seguirá estando en el control. Sabes que para Dios no hay nada imposible. Sabes, tal vez para los cristianos de ese momento, pensar, en el tiempo de Jesús, pensar que Jesús podía transformar a Pablo era difícil de creer. No podía creerse. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios puede transformar a esa persona que está haciendo lo malo? Y entonces es que nos damos cuenta de que a veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera o pensamos que Dios va a obrar como nosotros queremos, pero Dios no obra así. Cuando Pablo escribe esta carta, específicamente a los creyentes gentiles de hogares, iglesias, en Efesios 3:1, en segundo lugar, Pablo dice que ser destinatario de algo que denomina la administración de la gracia de Dios que se le concedió para beneficio de ustedes, los creyentes gentiles, en versículo 2, esta administración
o este ministerio de gracias, de forma que en Pablo escribe la comisión que recibió al predicar el evangelio. Ahora, él está muy agradecido con Dios, porque su vida ha dado un giro total. Él estaba preparado para tener una buena carrera, un buen sueldo, una buena esposa, una buena vida. Se había esforzado para eso. Mas, sin embargo, cuando tiene ese encuentro con Jesús, su vida da un giro rotundamente. Todo lo contrario. Y ahora él es azotado, él es golpeado, él tiene que pasar frío, tiene que pasar hambre por amor a Cristo. Y sabes, algo que tenemos que tener en cuenta, o quizás que no hemos entendido, que muchas de las veces nosotros estamos cómodos en la iglesia. Tú estás cómodo en la iglesia y tú dices, aquí estoy feliz. Vamos a hacer obra misionera, tú no quieres. Vamos a predicar el evangelio a otro lugar, tú no quieres porque te gusta la comodidad. ¿Te imaginas? Entonces tenemos que hacernos una pregunta, una sola pregunta. ¿Cuándo vendrá Cristo si yo no estoy haciendo mi trabajo? Tú te das cuenta, lo que estamos viviendo hoy cada día es más difícil, más complicado vivir. Porque hay muchas enfermedades, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha hambre, mucha necesidad, muerte, tristeza. Y lo que más anhelamos debería ser la venida de Cristo. Pero si yo no estoy haciendo mi trabajo, si cada uno de nosotros no hacemos nuestro trabajo, Cristo no va a venir. Porque ¿quién va a predicar el evangelio? Entonces, Pablo está muy agradecido porque Dios lo usó de una manera extraordinaria para cambiar su vida. Y su sueño, ese sueño que quizás tú en este momento tienes, tú quieres una casa nueva. Si tú eres joven, quieres un esposo o una esposa. Si eres hombre o mujer, tú quieres ser feliz. Pero entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Está Cristo en tus planes? ¿Está Cristo en tus sueños? ¿Está Cristo en primer lugar en tus metas? Si es así, adelante. Pero si no está Cristo, tú no puedes andar buscando una novia si tú no estás preparado. Si Cristo no te ha dicho qué mujer es la indicada, o como mujer, qué hombre es el indicado para ti. Es que el que necesita ser el primer lugar es Cristo en tu vida. Y Pablo ha entendido ese mensaje de decir, Cristo es lo primero para mí. Y no importa dónde esté. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Job está padeciendo. Y sus amigos los ha abandonado. Su familia lo ha abandonado. Sin hijos, sin esposa. La esposa lo ha abandonado. Pero hay una sola razón para su existir o seguir viviendo. Que Cristo no lo ha abandonado. ¿Sabes por qué no lo va a abandonar? Porque Él lo ama, porque Él te ama, porque Él me ama. Y su amor es tan grande, tan maravilloso, que muchas de las veces no podemos entender, pero ahí está Él. Hay muchísimas cosas que para nosotros quizás han sido un misterio. Quizás hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Pero ¿será que le estamos pidiendo sabiduría a Dios para poder entender ese mensaje? ¿Sabes? El Señor no quiere que su pueblo sea exclusivista. Y a veces eso es lo que nosotros pensamos, que el evangelio solo es para mí. Los mensajeros de Cristo tienen que salir a predicar, porque cada uno de nosotros necesitamos ser esa luz del mundo en esta inmensa oscuridad. Nosotros tenemos que reflejar o aprender a reflejar ese carácter que Cristo quiere que nosotros reflejemos. ¿Qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios en Efesios 3, 7 al 13? ¿Sabes? Leemos, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí que soy menos que
que los más pequeños de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por la cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahora, cuando nosotros miramos esto, tendríamos que pensar por un momento nosotros muchas de las veces hoy en día miramos que hay un montón de problemas, que hay un montón de necesidades. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Nuestro mayor problema hoy en día es que nosotros no estamos estudiando la Biblia. No leemos la Biblia. Y esa es una de las razones por la cual aún hay muchas cosas ocultas, muchas cosas que nosotros no llegamos a entender. El pueblo de Israel sabía que Cristo iba a volver, que iba a nacer Cristo y cómo le iba a hacer, ¿verdad? Toda la ciudad de quién iba a nacer. Pero como que no le dieron importancia. Mas, sin embargo, otras personas le dieron importancia a eso y fueron testigos. Probablemente que nos está pasando lo mismo. Nosotros sabemos que Cristo va a volver. Tú sabes que Cristo va a volver. Porque Él lo prometió y Él no falla. Pero el problema es de que yo no le doy importancia. Sí, va a venir, pero yo no sé cuándo y eso no me interesa. ¿Sabes? A veces tú dices, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O cuándo? Pero es que nosotros no pedimos sabiduría para poder entender el misterio de Dios. Si nosotros queremos llegar al conocimiento de la verdad, tenemos que ir a la Biblia. Y al ir a la Biblia tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos dé la completa sabiduría y entender ese misterio. Dios tiene un propósito para tu vida. Te lo digo, si Dios te llamó porque tiene algo mejor para ti. Estés pasando lo que estés pasando hoy en día, Cristo te llamó por algo. Y si estás pasando por algo difícil, tranquilo, todo esto es pasajero. El dolor sí, ahí está, pero va a pasar. El conocimiento de Dios está revelado en Cristo y que todos los salvos han de tener. Cristo quiere que tú tengas lo mejor y que vivas de la mejor manera. En su oración, en San Juan 17, Él lo explica. Yo quiero que los libres del mal. No del mundo, sino del mal. Él ya estaba orando por ti. Por eso Pablo dice, yo por esta causa doblo mis rodillas. Porque yo sé que Cristo es poderoso. Yo sé en quién creo. Yo sé a quién he seguido. Y en San Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Lo mejor, ¿verdad? Y en San Juan también, San Juan 13, 35, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Pero a veces el amor se escasea. Parece que está en crisis, ¿no? Parece que el amor no existiera. A veces parece ser que el amor solamente es una palabra vacía, mas sin embargo para Dios, no. El amor lo es todo. En Efesios 1, 16 al 19 dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, o cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos,
¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Para Dios no hay nada imposible. Es maravilloso eso, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible. ¿Tú crees que hay algo imposible para Él? No. ¿Tú conoces cuál es la inmensidad de su amor? Ese amor que se manifiesta en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde estás en este momento? Quizás estás lejos de Dios. Quizás has vagado lejos de Dios. Sabes que Dios quería alcanzar a Caín, por aunque se hubiese ido lejos. Porque tú no conoces la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. El amor de Dios es ilimitado. Así como cuando tú tomas tu celular y entonces tú dices de tu celular, cuando te preguntan, ¿qué plan quieres? Entonces tú dices, yo quiero un plan ilimitado. Cuando tomas tu celular, quieres un plan ilimitado. Entonces el amor de Dios es ilimitado. Por más que tú corras, por más que tú te escondas, Él está ahí. Y sabes qué maravilloso es, que ahí está con los brazos abiertos esperándote. Tu lugar ahí está reservado. Si un día tú te fuiste de la iglesia, déjame decirte que ese asiento ahí está esperándote. Tu lugar ahí está. Y Cristo te dice, vuelve a casa, hijo. Así como el hijo pródigo se fue. Pero allá tan lejos donde estaba, lejos de su padre, lejos de su familia, el amor de Dios estaba ahí. Maravilloso es que él reacciona y dice, sí, mi lugar está en casa, yo voy a volver. Y ahí estaba su padre esperándolo. A su padre no le importó si apestaba. A su padre no le importó cómo venía. De igual manera, a Dios no le importa cómo estoy yo hoy. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Qué tan grande es mi pecado? ¿Qué tan grande es mi problema? ¿Qué tan grande es mi enfermedad? El amor de Dios es tan inmenso y su poder es tan inmenso que Él puede transformar tu vida, mi vida, la vida de cualquier persona que esté dispuesta a ir a sus brazos. ¡Qué maravilloso! Es tener esa fe plena en Él. ¿Sabes? Probablemente que tú estás luchando con tu carácter. Y por más que tú oras, tú dices, Dios parece que no me va a cambiar. Dios puede cambiarte. Dios puede transformarte. Pero a veces, ¿sabes cuál es nuestro problema? Nosotros estamos esperando. Quizás te ha pasado a ti. Tú estás esperando que la otra persona cambie, que tu esposo cambie. O como mujer, que tu esposo cambie. Como hombre, que tu esposa cambie. Tú estás esperando que todo el mundo cambie, pero tú no quieres cambiar. Ese es nuestro problema. A veces las personas se salen de la iglesia porque dicen, no, es que es lo mismo. No es lo mismo si tú estás en el camino correcto, estás siguiendo a Cristo, no es lo mismo. Porque el que te va a salvar a ti es Cristo. El que va a transformar tu vida es Cristo, no son las personas. Y eso es lo que nos cuesta entender. Que para ser feliz en tu matrimonio necesitas estar Cristo en tu matrimonio. Para ser feliz en tu familia necesitas estar Cristo ahí. Para que tú seas feliz en tu trabajo necesitas estar con Cristo. Para que este mundo sea diferente y piense diferente y actúe diferente necesitas tener a Cristo. Y eso es lo que muchos no quieren. Porque cuando Cristo mora en tu vida es diferente, tú piensas diferente y vives diferente. Él es el que puede transformar tu vida, tu carácter, todo. Porque cuando Él crió al ser humano, lo crió a imagen de Dios. Desafortunadamente el pecado nos ha despedazado todo, nos ha destrozado. Pero aún Cristo tiene un sueño de que este mundo sea transformado. Pero ¿sabes cuál es lo triste? Que no queremos nada con Él. Porque no nos gustan los compromisos. Porque muchas de las veces nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo y nos gusta lo que vivimos en este mundo.
Triste, ¿no? ¿Sabes? Cuando Cristo tocó los ojos, dice en Mateo 9:29, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Viene a mi mente ahora cuando este hombre, después de que Cristo viene del monte de la transfiguración, los discípulos están batallando ahí con alguien, quieren sanar a un muchacho enfermo y no pueden. Y entonces este hombre llega y le dice, Señor, yo traje a mi hijo, pero ¿sabes qué? Tus discípulos no pueden hacer nada. No pueden. Pero ¿por qué no podían ellos? ¿Por qué crees tú que ellos no podían? En su cabeza ellos estaban peleando, estaban enojados. No tenían a Cristo en su corazón. Y entonces Jesús le pregunta, ¿tienes fe? Señor, yo no tengo fe. Pero por favor, ayúdame en mi incredulidad. Eso es lo que necesitamos pedirle. Que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. A veces somos muy incrédulos. Creemos que Dios no puede hacerlo. Mas sin embargo nos damos cuenta que para Él no hay nada imposible. Absolutamente nada. No. Y cuando nosotros estudiamos nuestra Biblia y meditemos en la vida de Cristo, nos vamos a dar cuenta qué tan inmenso, qué tan grande, qué tan ancho, qué tan profundo es el amor de Dios. A veces tú vas a encontrar en la Biblia muchos casos, por ejemplo, el caso de Bartimeo, cuando él dice, Señor, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo quiero ver. Pero ¿sabes lo que necesitaba el ciego? Que él transformara su vida. Lo que más necesitaba era la salvación. Y a veces nosotros estábamos pensando que solo la vista. Y Jesús va más allá. El paralítico, que ahí está, sin ayuda, tanto tiempo ahí. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, yo quiero caminar. Pues levántate y anda. Esa es la fe que mueve montañas. A veces es difícil, ¿no? Porque tus rodillas te duelen, yo sé. A veces es difícil porque crees que Dios no va a obrar, yo lo sé. Pero sabes, cuando tú oras fervientemente, tú sabes que Él va a contestar y que Él va a obrar. ¿Te acuerdas la historia de Ana? Ahí en Samuel, primera de Samuel. Ella está orando con el corazón abierto. ¿Sabes que Dios quería hacer milagros en su vida? Sí, quiere hacer milagro en tu vida. Pero Dios no va a obrar hasta que salga todo lo malo que hay en tu corazón. Que salga ese enojo. Que salga la envidia, el egoísmo. Y cuando todo eso malo salga de tu vida, Él no lo va a hacer. A veces probablemente que a veces tú estás orando para que Dios te dé un mejor trabajo, para que te dé más dinero, pero el problema es que quizás no has aprendido a administrar el dinero. Y entonces Dios no va a obrar así, porque tú lo que necesitas no es dinero, sino sabiduría cómo administrar ese dinero. Pablo concluye con la oración con una doxología, una declaración breve y poética de la alabanza a Dios. En Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? Cuando nosotros creemos realmente en Dios y creemos en ese Dios que es poderoso, sí,
ese Dios que es poderoso, entonces nuestra vida es diferente. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas del caso de Abraham? Es un hombre de 100 años. Dios le hizo una promesa que le iba a dar a un hijo. Y él pensaba que, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Es que Dios sabe el tiempo, el momento perfecto para ti. ¿Falló Dios? No. 100 años. Y ahí está el hijo de la promesa. A veces tu fe tambalea. Sí, yo lo sé. A veces estás dudando de que si Dios va a obrar. Sara también dudaba. Pero nos damos cuenta que ahí está el cumplimiento de la promesa. Es que cuando Dios te dice que lo va a hacer, lo hace. Solo tienes que pedir. Una cosa te digo, no limites el poder de Dios. No lo limites. El poder de Dios es tan inmenso, pero no lo limites. Cuando vamos a Segunda de Reyes, tú encuentras a la viuda, ¿no? Me parece que es capítulo 4. Puedes buscar. Sus hijos están yendo, se los están llevando para que pague la deuda, ¿no? Su esposo ha muerto y para ella no hay salida. Déjame decirte que no hay salida. ¿Sabes por qué no hay salida? Porque todo está perdido. Lo único que hay en el mundo de ella, en su vida de ella, es deuda, problemas, necesidad. Ahora, Eliseo le dice, ¿qué quieres que yo haga contigo? Yo solo necesito pagar mis deudas. Entonces, Eliseo le dice, ve con los vecinos, donde tú vayas, tráeme las vasijas. Dios va a hacer un milagro en tu vida. ¿Cuántas vasijas llevo? Probablemente que llevo 100, 200 o 500. Y el aceite estaba cayendo, 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 cayendo. ¿Cuándo dejó de caer? Cuando se llenó la última. Pero si hubiese llevado más, entonces probablemente que ella dijo, con esto me alcanza y es suficiente. ¿Por qué limitamos el poder de Dios? No lo limites. Probablemente que tú estás orando por una persona. No, ora por más personas. No limites el poder de Dios. Y es por eso que cuando nosotros vamos a Cristo tenemos que saber y confiar en su promesa. ¿Sabes? Hoy en día que estamos viviendo en tiempos peligrosos, una cosa tenemos que saber, que solamente Cristo es el único que puede darnos la victoria. Sí. Cuando realmente ya no hay salida, probablemente que en este momento tu salud no es buena. Y sabes, en Estados Unidos estar enfermo es un problema, porque ir al hospital, quedas endeudado 5, 6, 7, 10 años pagando. Es un problema al no tener seguro, bueno. Entonces, probablemente que el doctor te ha dicho que no hay solución con tu salud. Dios te dice que sí. Porque Dios es poderoso. Probablemente que en este momento tu matrimonio no está funcionando como tú crees o quieres que funcione. Ahí está Cristo. Ve a Cristo. Para Él no hay nada imposible. Por eso, a veces pensamos que Dios no va a poder obrar. Porque quizás has caminado demasiado lejos, has ido demasiado lejos y crees que no hay tiempo para volver. Claro que sí. No importa dónde estés, no importa hasta dónde hayas llegado, Dios quiere que regreses. No importa qué es lo que ha dicho el doctor, no importa lo que ha dicho la gente, Dios puede transformar tu vida. Probablemente que en este momento las personas que te rodean dicen que tú no eres apto para seguir a Cristo. Lo mismo decían de Pablo. Al mirar en la historia, en la Biblia, te das cuenta que hay personas que
que para el mundo no fueron aptas, mas sin embargo cuando Dios las llamó porque tenía algo especial para ellos. Hay un propósito. Nosotros no estamos en este mundo por obra de la casualidad. Nosotros estamos aún hoy con vida porque Dios tiene algo, tiene un propósito para ti, hay algo mejor aún. No te conformes con las cosas materiales. Y aún si estás dentro de la iglesia, esfuérzate, lucha, que nadie te detenga, que nadie tome tu corona. No, aférrate a la salvación. Que a pesar de la adversidad, sí es difícil, sí, pero no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Dios puede hacerlo. Y eso es lo que Pablo cree. Eso es lo que Pablo siente. En Salmo 116, 1 y 2, David declara: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto te invocaré en todos mis días. No solamente un día tenemos que ir a Cristo, todos los días. Que hoy en adelante tu oración sea más ferviente. Ora, aunque ya las rodillas no aguanten, sigue orando. Probablemente que estás tan cerca de alcanzar la victoria y tú no lo sabes. Pero una cosa tienes que estar seguro: Cristo nunca te ha abandonado y Él siempre está ahí. Y otra cosa, Él es el camino, la verdad y la vida. Aférrate a la salvación. Que Dios nos bendiga y nos ayude a confiar en su promesa. Oramos. Señor, gracias por esta lección, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Señor, le pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para poder hacer lo bueno y que nosotros realmente, Señor, nos aumente la fe y que creamos cada vez más en su poder, en su amor. Yo sé que hay muchas cosas que usted quiere cambiar en nuestra vida, que nosotros podamos estar dispuestos, Señor. Bendíganos, cuídenos y guárdenos, Señor. Todo está en sus manos. Confiamos en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.